y empezar con el contenido, porque habíamos quedado... acá vamos a arrancar. Habíamos estado revisando la relevancia del tracto gastrointestinal para los efectos sobre formas farmacéuticas o medicamentos, dicho de manera más amplia, ¿no? Aunque, como les decía, forma farmacéutica y medicamentos medio que lo vamos a tratar de manera intercambiable, siempre y cuando haya un fármaco en esa forma farmacéutica, ¿no? Y los fármacos son el principio activo. También les había comentado en la clase pasada que el objetivo era inducirlos a darles un contexto para la discusión de la clase siguiente del miércoles pasado, que era respecto del proceso de disolución. Entonces, lo que nos resta ahora ya es un poquito extemporáneo porque ya no va a quedar alineado con las cosas que pudieron revisar durante la clase de disolución, pero sí me importa hacer hincapié en algunos puntos importantes, particulares, antes de pasar al contenido de farmacocinética, que ya va a ser lo que vamos a comenzar hoy. Espero que podamos terminar hoy con la clase de datos plasmáticos y concentración urinaria para estudiar la administración por bolus intravenoso, que es como el escenario más simple de administración en farmacocinética, y a partir del cual vamos a poder analizar todos los otros escenarios un poco más complejos que vayamos viendo a lo largo de las semanas que vienen. ¿Okay? Pero respecto de absorción de medicamentos, algunos puntos claves que quiero hacer es que, bueno, el tracto gastrointestinal es un medio ambiente que se le ofrece al medicamento y eventualmente al fármaco disuelto, que varía mucho a lo largo del tracto gastrointestinal, pero además varía mucho de fuente en fuente. Yo en estas diapositivas he escondido algunas diapos que no son relevantes todas de entrar en mucho detalle, pero sí van a poder ver que distintos autores promedian distintos aspectos respecto, por ejemplo, del margen de pH. El margen de pH está descrito de distinta manera en distintas regiones, y dependiendo de los autores. Yo diría que lo más identificable de manera transversal son los saltos gruesos de pH. ¿Okay? Entonces en la boca tenemos un pH más neutral en el sentido de que estamos entre 5 a 7, que es más cercano a la neutralidad que el pH ácido estomacal. El pH ácido estomacal está ampliamente descrito en la literatura con una variabilidad entre 1 y 3. Hay algunos alimentos que pueden incluso aumentar más el pH. Y el otro parámetro que varía mucho entre pacientes y también entre literatura que consulten, son los promedios de permanencia en cada región del tracto gastrointestinal. Fíjense que en el estómago podríamos estar hablando de 30 minutos hasta 3 horas. Los tiempos de vaciamiento del estómago cortos son aquellos que tienen que ver con ingesta de líquido y alimentos livianos, es decir, que no requieran mucho metabolismo para facilitar el vaciamiento gástrico, pero el vaciamiento podría tardar hasta 3 horas o incluso más, dependiendo del tipo de alimentación, en qué etapa del día se encuentre el paciente, si se come un alimento grande y pesado justo antes de ir a dormir, esas 3 horas podrían extenderse incluso más. Y después del estómago, en este medio ambiente que tiene un pH ácido, que tiene una concentración de enzimas significativa, también hay sales en ese fluido estomacal, hay biopolímeros como mucinas, que son unas glicoproteínas que ofrecen una oportunidad de hacer sistemas adhesivos a ese material, y además el estómago está en permanente agitación, y por esto me refiero a los movimientos peristálticos a lo largo de todo el tracto gastrointestinal en realidad.
De ese medio ambiente pasamos al medio ambiente intestinal, que entra en el duodeno. Fíjense acá, este es el tránsito entre el final, el fondo del estómago y el duodeno. Y tenemos un cambio importante de pH, un aumento importante de pH significativo hasta más de 5,5, y de ahí hacia arriba, a medida que se avanza en el intestino delgado, incluso llegando al ilion o el colon en el intestino grueso con pH mayores a 7. Y este salto de pH bien significativo entre ácido en el estómago y más básico en el intestino delgado es responsable de que las tecnologías de liberación que responden al cambio de pH funcionen de manera tan consistente. Como es una brecha de varias unidades de pH, recuerden que el pH es una escala logarítmica, entonces son varios órdenes de magnitud, pueden ser varios órdenes de magnitud de cambio. Y bueno, los sistemas que responden a esa brecha de pH funcionan con muy buena reproducibilidad, pero ya de 5,5 a 6, a 7, esos rangos de pH son un poco más tenues, y entonces es más difícil lograr un sistema igualmente eficaz en responder como con un switch de prendido y apagado. Pero bueno, existe tecnología también que responde a cambios de pH en esos pH de 5,5 a 6 o a 7. ¿Ok? Fíjense que los tiempos de permanencia van variando también de 30 a 60 minutos en el duodeno, de 1 a 3 horas en el intestino delgado, en el resto del intestino delgado, y en el colon puede incluso estar, o en el intestino grueso, puede incluso estar 12 horas o más antes de ser evacuado. ¿Okay? Entonces, esto es para ilustrar que el tiempo de tránsito y los parámetros a través del tracto gastrointestinal pueden variar mucho en un mismo paciente, y pueden variar mucho dependiendo de la literatura, como les decía. Respecto al tiempo de vaciamiento gástrico, y esto es importante desde una perspectiva clínica también, los pacientes, es bueno que los pacientes puedan entender cómo pueden facilitar o cómo pueden acelerar el tiempo de vaciamiento gástrico si la ventana de absorción está en el intestino, y ustedes eventualmente les van a tener que explicar estas cosas. Es relevante porque recuerden que los fármacos que pueden ser absorbidos son los fármacos que se han disuelto, ¿cierto? Y que llegan a la ventana de absorción. Entonces, si el fármaco se disuelve en el estómago, pero su ventana de absorción está en el intestino, cuanto más rápido se vacíe el estómago, más rápido se va a percibir el efecto terapéutico. Factores que promueven el vaciamiento gástrico son hambre, descansar sobre el costado derecho. Esto es porque imagínense que el estómago está orientado como si fuera una botella de manera horizontal, entonces descansar sobre el lado derecho inclina hacia la boca, entre comillas, de esta botella. Consumo de líquidos no calóricos, esto es sin azúcar o sin leche o alguna crema. Algunos fármacos, por supuesto, aceleran el vaciamiento, y vamos a ver que hay otros fármacos que enlentecen el vaciamiento. Respecto de enlentecer el vaciamiento, las comidas, por lo general, estas comidas pesadas o de difícil o lenta digestión, en general van a enlentecer el vaciamiento, extender el tiempo de permanencia en el estómago. Ojo aquí, cuando eventualmente se enfrenten a este tipo de preguntas en la evaluación, no se confundan con o lean bien qué es lo que plantea el enunciado, porque no es lo mismo velocidad de vaciamiento que tiempo de permanencia en el estómago, ¿cierto? Un alto tiempo de permanencia es una lenta velocidad de vaciamiento, y al revés, una rápida velocidad de vaciamiento es un corto tiempo de permanencia. Para que dejarlos aquí, dejen anotado de leer bien la pregunta de vaciamiento gástrico. Bueno, descansar sobre el otro costado también enlentecerá el vaciamiento. Algunos fármacos y el alcohol también pueden enlentecer el vaciamiento gástrico. Las formas farmacéuticas multiparticuladas están favorecidas. No sé si habrán visto alguna vez cápsulas
que son translúcidas o que tienen alguna de sus mitades translúcidas y que en el interior tienen gránulos. El objetivo ahí es que esos microgránulos van a tener un tiempo o podrían ser sujetos de un vaciamiento más rápido que esa misma dosificación en un comprimido, porque el comprimido entonces podría estar retenido por más tiempo en el estómago. Los fármacos clase 1 que tienen su ventana de absorción en el intestino, es el vaciamiento gástrico el factor limitante en el comienzo de la acción terapéutica del fármaco. Esto, recuerden, en clase 1 era alta solubilidad y alta permeabilidad, ¿no? Respecto del intestino delgado, una vez que ocurre el vaciamiento gástrico y se llega al intestino delgado, tal vez a esta altura, después de la fisiología y múltiples ramos donde se discute esto, ya sabrán que el intestino delgado tiene en su fisiología o en su anatomía, ofrece una superficie de contacto muy extensa, muy amplia para la absorción de medicamentos. Porque a diferencia del intestino delgado, el estómago y el intestino grueso, al no tener estas vellosidades y en cada vellosidad las microvellosidades de las células epiteliales, como estos otros órganos, estómago, intestino grueso, carecen principalmente de este tipo de células, no tienen esta magnificación de la superficie. Entonces, es el intestino delgado la mayor superficie de contacto que tenemos en el organismo, más incluso que el tracto pulmonar. En el tracto pulmonar también ocurre esta como múltiple ramificación. Sin embargo, el intestino delgado es aquel que ofrece la mayor superficie de contacto. Y esto tal vez es una actualización que todavía no se refuta, esto es del 2014, donde estos autores plantearon que el paradigma que se tenía de que la superficie del tracto gastrointestinal es entre 260 a 300 metros cuadrados, similar a una cancha de tenis, es más parecido en realidad como a la mitad de una cancha de bádminton, pero de todas formas súper extenso, ¿no? Estos son metros cuadrados de superficie de contacto. Imagínense que todo eso está como arrepollado en el interior de nuestros intestinos. Igualmente, muy grande la superficie de contacto y entonces es el tránsito a través del intestino delgado el que va a ser responsable de aprovechar esta ventana de absorción. En cuanto a los fluidos gastrointestinales, quería parar un poquitito acá. Yo me imagino que en disolución puede que hayan hablado un poco de esto, porque las características de los fluidos gastrointestinales dan pie a diseñar modificaciones en los fluidos donde se hacen los estudios de disolución. Entonces, bueno, los fluidos gastrointestinales pueden tener una variedad de componentes, pueden variar en su volumen. De hecho, las farmacopeas proponen 900 ml, ¿cierto?, de medio de disolución en muchos de sus monografías. Sin embargo, en el estómago, por ejemplo, no tenemos ni ahí esa cantidad de volumen. Entonces, bueno, esos estudios son estudios para tratar de entender físico-químicamente el proceso, pero no es una representación, no trata de ser una representación de la fisiología que tenemos en el interior. Por lo menos no con el volumen, sí con otros aspectos como materiales o los componentes de esa solución y el pH. Las comidas grasas también pueden modificar fuertemente la composición porque se estimula la secreción de sales biliares. Esto, tanto el alimento como la secreción de las sales biliares generan ambientes más lipofílicos en el interior un segundo. Ahora sí. ¿Dónde estaba? Ah, comidas grasas. Tenemos que estimula la secreción de sales biliares y las comidas mismas generan un ambiente de solubilización o dispersación de fármacos lipofílicos. Entonces podría modificar la biodisponibilidad de este tipo de moléculas que normalmente son estas moléculas clase 2 o clase 4, que es importante entonces
ensayarlos y hacer estas evaluaciones en las dos condiciones, pues en ayuno y en alimentación. Y de ahí que emergen dos tipos de fluidos que vamos a ver a continuación. La comida proteica también puede tener efectos sobre la fisiología estomacal e intestinal, puede tender a un aumento del pH, y en general la comida calórica, como vimos anteriormente, aumenta el tiempo de vaciamiento gástrico, enlentece el proceso de vaciamiento. Entonces, los fármacos siempre también pueden estar en competencia con transportadores. No vamos a entrar mucho en detalle respecto de estas interacciones, pero existen muchas interacciones entre alimentos y ruta metabólica o de absorción de algunos fármacos. Respecto del ayuno y estado alimentado, ¿no? Ayuno de fasting y alimentado de FED da pie a el FASIF y el FESIF. Estos son fluidos intestinales simulados en ayuno o fluido intestinal simulado en estado alimentado. Y la diferencia principal entre ayuno, acá, y alimentado, tiene que ver con la concentración de estos tensoactivos, taurocolato, lecitina, son tensoactivos, hay menos propiedades tamponantes o distintas propiedades tamponantes, esto es por un tampón fosfato, el estado alimentado es en un tampón acético, distinta concentración de sales y un pH diferente, esto a región intestinal. Entonces, bueno, sabiendo que fisiológicamente tenemos diferencias entre un tracto gastrointestinal en ayuno y uno alimentado, es que existen estos fluidos con diferente composición. Y lo último que quería tocar sobre los mecanismos de absorción, que tal vez desde fisiología y cursos anteriores estarán familiarizados con los tipos de transporte que muestro acá. Tenemos de izquierda a derecha difusión simple, difusión facilitada con un transportador específico, esto es con un transportador no específico. Osmosis también puede ocurrir, esto es una aquaporina para el movimiento del agua, pero acá también tenemos el transporte activo, un segundo acá, transporte activo y endocitosis, sería como el último tipo de transporte, que es el transporte vía vesícula. De todos estos, para efectos del análisis de la permeación de fármacos, de manera más general, nos vamos a situar en tratar de entender cómo funciona la difusión, los distintos tipos de difusión. Los conceptos de difusión aplican más o menos de manera intercambiable para la difusión pasiva que aparece acá, que es principalmente para moléculas muy chicas, pero también aplica para transportadores, tanto no específicos como específicos. Siempre y cuando sea todo pasivo, transporte pasivo. Ya en la dimensión de transporte activo, las leyes difusionales que vamos a conversar no aplican de la misma manera, ¿ok? Pero nos vamos a centrar en torno a la difusión, porque el proceso de difusión es el que también va a gobernar los procesos farmacocinéticos que hablemos a continuación. Entonces, quiero que revisemos un poquitito más en profundidad respecto de la difusión pasiva. Su característica principal es que ocurre a favor de la gradiente de concentración, entonces sin requerimiento energético, saturable o no, dependiendo de si es que hay un transportador que es responsable del tránsito, y puede dar pie a dos vías: la vía paracelular, que aparece acá entre medio de células, y la vía transcelular pasiva, que es a través de la célula. La paracelular es, como les decía, para moléculas más pequeñas, y la transcelular es para moléculas más grandes que puedan ocupar algún transportador. Y la primera ley de difusión de Fick es la que nos va a situar en este concepto de ocurrir a favor de la gradiente de concentración y de manera constante no saturable. Entonces, después pueden revisar esta matemática si es que les interesa como entender de dónde se llega a esta constante de flujo, ¿no? J es el flujo en unidades molares
por centímetro cuadrado. P es el coeficiente de permeabilidad que se le puede calcular a una barrera frente a una molécula. Y la concentración sub D es la concentración en el donante, que sería donde, aquella región donde hay una alta concentración. Y C sub R sería la concentración en el lado reservorio, o en el lado receptor, que sería en este caso, simularía la circulación sistémica, y es donde hay una baja concentración, donde debería haber una baja concentración. ¿Okay? Entonces, lo que dice esta ley de difusión de Fick es que mientras esta diferencia de concentración sea lo suficientemente grande, el flujo va a ser constante y dependiente de la permeabilidad. Y en el caso de la absorción, el proceso de absorción, la gradiente siempre se mantiene grande porque incluso si la concentración en el lumen sea baja, la concentración en la sangre que está pasando de manera fresca por el otro lado siempre es muy baja en el fármaco, ¿ok? Porque se está renovando, pues esa sangre está en flujo, ¿cierto? Entonces, siempre se mantiene este gradiente de concentración a favor hacia el proceso de absorción. Por eso acá se ve el flujo, cómo varía el flujo de manera constante a medida que se avanza en el proceso de absorción. Y bueno, esto se ensaya o se estudia de diferentes maneras. Acá no sé si está, no. Los Transwell también permiten estudiar este tipo de procesos, pero las celdas de difusión de Franz, que sería esta que está acá a la izquierda principalmente, es donde se puede estudiar esto de la mejor forma, tal vez. También, bueno, una de las limitantes de la celda de difusión de Franz es que estudia siempre en el eje vertical, lo que podría tener el trabajo de la fuerza de gravedad facilitando, entre comillas, algunos procesos de la forma farmacéutica, no a nivel molecular. El proceso difusional no tiene que ver con la gravedad, eso está gobernado por movimientos brownianos una vez que las moléculas están en solución, pero para la forma farmacéutica podría tener algunos artefactos que no se percibirían en las celdas de difusión de lado a lado, que son estas celdas que están acá abajo, son otro tipo de configuración experimental que se puede ocupar para estudiar estas cosas. Pero esto en general son los juegos de celdas que hay disponibles. Nosotros en el laboratorio tenemos esta, en la facultad también están estas celdas de difusión en línea y estamos pronto a adquirir esta celda de difusión lado a lado. Y eso es lo que quería ver de lo que nos faltaba de esta clase, y mientras piensan en alguna duda que puedan tener, voy a pasar rápidamente a la otra presentación, para dejar, antes de tomar el break, dejar inducido la clase de modelo de un compartimento. Entonces, ya. Ya. Entonces, lo que quería revisar ahora, y vamos a hacer la pausa, yo creo en unos 10, 15 minutos más máximo. Quería empezar un poquito a hablar de farmacocinética en general y empezar a introducirnos a esto de los modelos de compartimentos, porque es importante que lo capturen ahora, porque en el entendimiento de los modelos compartimentales se sustentan todos los modelos farmacocinéticos que vamos a revisar, por lo menos en la primera parte de farmacocinética. ¿Okay? Y vamos a revisar administración intravenosa por bolus. Esto es una administración muy rápida, que en la práctica la vamos a considerar instantánea, y vamos a evaluar, o van a aprender a evaluar datos plasmáticos y urinarios. ¿Okay? A todo esto, bueno, si van teniendo dudas, abren el micrófono, levantan la mano o escriben en el chat, y si no lo veo, alguien me avisa, porfa, para ir a revisar.
Ya, entonces, antes de hablar de compartimentos, situémonos un poquitito en qué ocurre cuando se administra una forma farmacéutica. Primero, en la administración oral, que es como la más clásica, pero además nos ofrece como varias barreras que tenemos que comprender para entender toda la complejidad del proceso de ADME atribuible a los fármacos. Y una vez que entendemos esa complejidad, podemos estudiar o podemos comprender por qué otros tipos de administraciones funcionan más fácil o de manera más sencilla farmacocinéticamente. Para el paciente yo creo que va a preferir 100 veces una tableta a una inyección, pero bueno, la inyección efectivamente o la administración intravenosa o endovenosa es el escenario farmacocinético matemático más sencillo para estudiar. Pero bueno, vamos con una forma farmacéutica sólida, administrada a través de la boca, con líquido, ojalá, que inicie el proceso de disolución, desintegración primero y luego disolución, y que traiga el fármaco a solución. Esto todo en el lumen del tracto gastrointestinal, ¿cierto? Eventualmente, digamos que llegamos al intestino y nos enfrentamos primero al escenario o a estas membranas, que sería el endotelio, o el epitelio intestinal, estas células, los enterocitos que van a tener, que van a sufrir el proceso de absorción y migración de los fármacos del lumen hacia la circulación enterohepática que lleva hacia el hígado. A partir de ahí, incluso en esa misma pasada a través de la célula, el fármaco ya puede ser susceptible de procesos metabólicos, ¿cierto? Y que en ese primer paso a través de la barrera, ya perdamos un poco de fármaco por el proceso metabólico, pero eventualmente a través de la circulación enterohepática, todo lo que sea absorbido en el intestino va a parar primero al hígado. Y en el hígado tenemos una batería metabólica por efectos de las enzimas que están ahí, muy activa, muy fuerte, y que le pega muy fuerte a la cantidad de fármaco que se absorbe ahí, o puede pegarle muy fuerte, y del hígado entonces recién sale la cantidad de fármaco que se va a lo que decimos circulación sistémica. ¿Ok? La circulación sistémica entonces va a ser, una vez que salimos del hígado, y se ingresa a esto que vamos a llamar el compartimento central. ¿Ok? Que cuando hablamos de un compartimento, es todo el organismo va a estar constituido en este compartimento central, donde el fármaco circula libre o puede circular también unido a proteínas plasmáticas. Existen muchos tipos de proteínas plasmáticas, pero albúmina es como la más predominante y algunas lipoproteínas también pueden tener efectos sobre algunos fármacos, pero vamos a pensar que albúmina es como la proteína principal que podría interactuar con los fármacos que se administran. Y entonces podemos tener fármaco que circula libre de albúmina y fármaco que circula unido a la molécula de albúmina, esta proteína. Y bueno, ocupamos, o no nosotros, el fármaco ocupa el sistema circulatorio para distribuirse a lo largo de todo el organismo, eventualmente llegar a su blanco terapéutico, ojalá alcanzar la concentración mínima eficaz y empezar a manifestar el efecto terapéutico, ¿cierto? Todo esto ocurre en simultáneo, se va absorbiendo fármaco, empieza a aumentar la concentración plasmática, se sigue absorbiendo fármaco, sigue creciendo la concentración al mismo tiempo que se está distribuyendo por todo el organismo. Se puede manifestar a veces un segundo o tercer compartimento o más compartimentos, donde el equilibrio de concentración tarda más tiempo en ser alcanzado. No vamos a profundizar en esta clase respecto de otros compartimentos, pero sí sepan que existen modelos donde puede haber más de un compartimento que solo el compartimento central. Todo esto, todo lo del el tránsito del fármaco en sangre o en estos posibles compartimentos es lo que vamos a llamar el proceso de distribución. En ADME, hablamos de absorción ya, distribución es lo que estamos revisando ahora, y luego metabolismo y excreción
Pueden ser, bueno, la excreción puede ser directamente en las heces, aquel fármaco que no es capaz de ser absorbido se puede excretar en las heces, puede haber fármaco libre, inalterado en orina, y procesos de metabolismo pueden ocurrir en el hígado mismo, en el proceso de absorción también, o una vez que ocurre el proceso de distribución, puede ocurrir el metabolismo en circulación sistémica o en distintas regiones del cuerpo. Todo lo cual contribuye al proceso de eliminación del fármaco. ¿Okay? Ese es el escenario complejo que incluye el proceso de absorción. Esto es cuando el fármaco se administra fuera de la circulación sistémica, pero en el escenario que vamos a revisar hoy, que es administración intravenosa, aparece acá, fíjense, esto es IV, una flecha va desde fármaco en solución, porque se prepara una solución, se toma una alícuota que contiene la dosificación en una jeringa y se inyecta eso directamente al sistema circulatorio. Entonces, nos saltamos todo este proceso de, bueno, disolución se salta, proceso de absorción, metabolismo hepático, todo eso se salta y se pone directamente el fármaco en el central por inyección venosa. Y bueno, eso no quiere decir que no exista el proceso de metabolismo y excreción, solo que no ocurre el efecto de primer paso hepático, porque eso está descrito siempre cuando hay administración oral, absorción, y el primer paso del fármaco antes de llegar a circulación es por el hígado, por eso se llama efecto de primer paso hepático. En la administración intravenosa nos saltamos ese primer paso hepático. Lo mismo con la intramuscular, pero fíjense que acá hay como un par de membranas o barreras difusionales. Esto es, el músculo propiamente tal ofrece una barrera al fármaco que se deposita en el sitio de administración, desde donde tiene que difundir a través del músculo para llegar a capilaridades, desde las cuales pueda acceder al compartimento central y empezar a distribuirse. ¿Okay? Entonces, perfecto, no ocurre un proceso de absorción en el sentido de que no tenemos el paso del lumen hacia circulación sistémica, pero sí hay una difusión que farmacocinéticamente se observan los datos de concentración plasmática. ¿Okay? Bueno, entonces lo que vamos a ver hoy es entender un poquito el bolus y dirigir hacia el análisis por medio de los compartimentos, y deberíamos llegar hasta los datos de excreción urinaria. ¿Ok? Pero si no alcanzamos en el tiempo, nos vamos a extender un poquitito hasta mañana. Estas son las diapos con las que ustedes estudian después y ven si son capaces de hacer todo esto. Algunas generalidades antes de tomarnos el break de distintos autores. La definición tal vez clásica tiene que ver con, bueno, de farmacocinética, ¿no? Tiene que ver con esa parte de cinética, de estudiar las velocidades en torno a la administración de fármaco, en esencia, ¿no? Y desde ahí que emergen el concepto de ADME o LADME, cuando se incorpora el proceso de liberación desde la forma farmacéutica, porque ya saben a esta altura que existen formas farmacéuticas de liberación modificada, y esa liberación modificada tributa a la farmacocinética que después se observa. ¿Okay? La AAPS es una sociedad de cientistas farmacéuticos en Estados Unidos, y define a la farmacocinética como el estudio de las cinéticas de absorción, distribución, metabolismo y excreción, y la relación con las respuestas farmacológicas, terapéuticas o tóxicas en humanos, animales. Por supuesto que los principios que vamos a ver acá aplican también para animales, pero hay que entender la fisiología del espacio de estudio para poder analizar correctamente la farmacocinética que se está evaluando. Shargel, este es uno de los textos guías del curso, define la farmacocinética como la ciencia de las cinéticas de absorción, distribución y eliminación, y aquí eliminación la combinan como excreción y metabolismo, esto es el M y el E de ADME.
Y también existe una terminología que habla de disposición de medicamentos, donde se combina distribución con eliminación. No tiene ese término, no tiene tanto uso para los efectos de los cálculos del entendimiento del curso, sí eliminación. Eliminación que combina excreción y metabolismo. Este término de eliminación agrupa todos aquellos eventos que tributan a la disminución de concentración de fármaco en sangre. Por eso llamamos constante de eliminación a aquella constante que agrupa todos estos procesos. Y no analizamos desde los datos usualmente la constante metabólica o la constante de metabolismo del fármaco o la constante de excreción. Lo que hacemos sencillamente es agrupar todos esos procesos en lo que llamamos constante de eliminación. Por eso sí es funcional que recuerden este término de que eliminación agrupa excreción y metabolismo. Y bueno, la farmacocinética, como les decía, se ocupa de toda esta parte de ADME, que sería como esta región de acá, hasta la droga en tejidos, y después la farmacodinámica es la que ve el efecto farmacológico, o que estudia el efecto clínico. Y acá puse el proceso de desintegración-disolución para ilustrar esa L de LADME, cuando hay sistemas de liberación modificada. Y el modelo de un compartimento aquí está ilustrado como que antes de la administración no tengo nada de fármaco en el organismo, y después de la administración tengo el fármaco distribuido a lo largo de todo el organismo, inmediatamente, sobre todo cuando hacemos inyección intravenosa. Estos son como los principios, suposiciones a partir de los cuales definimos el modelo de un compartimento. Entonces, se produce la inyección y de manera instantánea e inmediata se alcanza el equilibrio de distribución entre la circulación plasmática y todos los órganos del organismo. Y entonces la sangre es un reportador de cómo se está distribuyendo y cómo se está eliminando el fármaco del organismo. Eso es un compartimento, que toda la dosis se distribuye en todo el volumen de distribución de manera inmediata. A tiempo cero, entonces, se entrega toda la dosificación y empiecen a familiarizarse con estos términos. X lo vamos a ocupar como un indicativo de la cantidad, ¿okay? Porque concentración lo vamos a simbolizar con la C. Y X sub 0 va a ser siempre la dosis, la cantidad inicial que se administra. Y existen una serie de distintos tipos de inyecciones. Nosotros estamos hablando de este tipo de administración intravenosa directo en el sistema circulatorio. ¿Okay? Ya. Paremos aquí, porque aquí ya iniciamos otra parte del contenido. No sé si tengan alguna duda hasta este momento. Veo que hay preguntas en el chat. Sí, bien o mal. Perdón, no subí estos PPT. Lo voy a subir ahora durante el break para que puedan tomar apuntes de esto también. Sorry. Preguntas. Si no, paremos hasta las 12, porfa. ¿Ok? Retomamos a las 12. Sí, Omar. Voy a pausar igual. Ya. Ok, habíamos quedado en esta lámina hablando de el compartimento central y hablando de qué significa un modelo de un compartimento. Entonces, a ver, los modelos de compartimentos son una gruesa, burda simplificación de lo que es un organismo. Básicamente lo que un modelo de compartimentos dice es que yo tengo un medicamento, una tableta, y tengo un compartimento, que es el cuerpo humano. Y tiro la tableta o tiro esa dosis de medicamento a ese líquido y se disuelve, y tengo un proceso de eliminación por donde escapa concentración del fármaco con una velocidad definida. Y vamos a hablar de la cinética de esa velocidad, o qué orden de cinética es esa velocidad. Pero esencialmente es una simplificación del cuerpo humano a un volumen
que es el volumen del compartimento central, donde se deposita la dosis de manera instantánea. Por eso vamos a comenzar el análisis en la administración de un bolus intravenoso. Entonces, de manera instantánea, esto quiere decir que no podemos introducir la velocidad de administración en el proceso farmacocinético. No existe. La administración es instantánea de toda la dosis X sub 0 sobre el central, y en proceso comienza de inmediato el proceso de el proceso de distribución o el equilibrio de distribución se alcanza de manera inmediata. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todo el organismo, todo nuestro organismo, recibe todo el fármaco que puede contener en cada uno de esos órganos, por ejemplo, o en el fluido de sangre, o el equilibrio con las proteínas plasmáticas. Todos esos equilibrios se alcanzan de manera instantánea. Obviamente esto no ocurre físicamente, ¿no? Esto no ocurre de manera instantánea, pero no lo alcanzamos a medir. Eso es lo concreto en la farmacocinética. No lo alcanzamos a ver en los datos de concentración plasmática. Entonces, para efectos prácticos, es como que ocurriera de manera instantánea. La distribución, el equilibrio de distribución se alcanza de manera instantánea. Y aquí un poquito anticipando qué significa que existan dos compartimentos o más, significa que el central adquiere un equilibrio muy rápido, distinto de otros órganos del cuerpo que van a constituir este segundo compartimento. Entonces, el equilibrio de distribución toma cierto tiempo, es diferente de instantáneo. Cuando hablamos de un compartimento, el equilibrio de distribución es instantáneo, no lo podemos medir. Cuando hablamos de dos o más compartimentos, el equilibrio de distribución toma un tiempo, y ese tiempo lo podemos ver en los datos de concentración plasmática, y por eso podemos decir que hay más de un compartimento. ¿Ok? No sé si alguno de estos lápices... Vaya, vamos a poder dibujar. Ya, entonces, en el compartimento central tenemos cantidad de fármaco que va siendo modificada a medida que avanza el proceso de eliminación. En este caso, vamos a tener una concentración plasmática que también va a ir variando, y un volumen de distribución que es constante. Eso es importante. El volumen de distribución, el volumen donde se va a recibir esa dosis de fármaco, es constante durante todo el proceso. Entonces, en esto, que es el escenario más sencillo farmacocinético, solo tenemos la dosis que se administra de manera instantánea, el volumen que está definido por el volumen de distribución del compartimento central, el volumen del frasquito, y el proceso de eliminación. Eso es lo único que vemos farmacocinéticamente, una constante de eliminación. ¿Ok? Y el modelo más sencillo que vamos a estudiar son los modelos cinéticos de primer orden, todos los procesos gobernados por procesos difusionales. Por eso quería hacer un poquito de hincapié en eso al final de la clase anterior. Los procesos que estén gobernados por la difusión van a seguir un orden cinético de primer orden. Entonces, de primer orden significa que en el diferencial de cómo varía la cantidad de fármaco en el tiempo es proporcional, o bueno, inversamente, o de manera negativa proporcional a esta constante de eliminación, hasta acá, por la cantidad elevado a 1. Acuérdense que eso significaba que fuera de primer orden o de, no sé, orden 0, por ejemplo, que también es una cinética posible. Esto acá, en teoría ahí tenemos x elevado a 1, por eso se llama de primer orden. ¿Por qué tiene un signo negativo acá? El signo negativo, cuando estudiemos farmacocinética, o la asignación del signo, si es un proceso positivo o negativo, lo vamos a hacer pensando en cómo me contribuye este proceso a la cantidad de fármaco en sangre. Entonces, el proceso de eliminación, ¿cómo contribuye a
la cantidad de fármaco en sangre de manera negativa, ¿cierto? Todos los procesos que son encargados de sacar fármaco de circulación van disminuyendo la cantidad. Y por eso tiene este signo negativo, porque los procesos de eliminación contribuyen de manera negativa. Cuando más adelante veamos administración oral, donde hay un proceso de absorción, toda la cinética de absorción tiene signo positivo, porque el proceso de absorción, su rol es aumentar la cantidad de fármaco en sangre. Pues a medida que hay más absorción, más fármaco en sangre tengo, por eso ese diferencial cinético tiene un signo positivo. Pero acá, en el modelo de bolus de un compartimento, solo vemos el proceso de eliminación gobernado con este signo negativo sobre K por X elevado a 1, o bueno, no, nunca ponemos el 1, ¿no? No hay un proceso de absorción porque disponemos la cantidad de fármaco directamente en circulación sistémica, y nuevamente enfatizo, el equilibrio de distribución se alcanza de manera instantánea. La distribución ocurre de manera instantánea. Esto es para los modelos de un compartimento. Para los modelos de 2 compartimentos no es así, y lo vamos a ver adelante. Como les decía, la difusión pasiva o difusión facilitada también, el problema con la difusión facilitada es que eventualmente se puede saturar el proceso. Pero pensemos en difusión pasiva, un proceso no saturable, siempre ocurre sin requerimiento de energía, a favor de la gradiente de concentración. Esto quiere decir del lado de baja concentración, perdón, me corrijo, del lado de alta concentración al lado de baja concentración a través de una barrera. Y las velocidades de primer orden son todas aquellas que están gobernadas por procesos difusionales. Los procesos difusionales llevan a cinéticas de primer orden. Más adelante, la profe Nela les va a hacer clases de algunos escenarios donde esto no se cumple, donde la difusión pasiva, por ejemplo, no es lo que gobierne el proceso de absorción. Y en esos casos, la ecuación diferencial va a ser modificada. Y bueno, la matemática detrás va a ser diferente, ¿no? Pero para todo lo que vamos a ver en modelos de un compartimento y los de 2 compartimentos también, todo está gobernado por difusión, y por lo tanto todas las cinéticas que revisemos van a ser de primer orden. Entonces, bueno, esta ecuación diferencial incluye todos los elementos que van a ser relevantes para el análisis farmacocinético, es decir, la variación de cantidad de fármaco en el compartimento central sobre el tiempo solo está gobernado por el proceso de eliminación. Entonces yo voy a partir de una cantidad alta, que es la dosis que puse en sangre, y voy a ver cómo esto decae nomás. ¿Ok? Entonces, bueno, una ecuación diferencial no nos sirve mucho para hacer matemática, así que la vamos a integrar. Para eso separamos las variables, hacemos la integral de x sobre x, o la integral de 1 sobre x, y la constante sobre el tiempo, esto es de 0 a tiempo, al tiempo que sea. Y integrando esa expresión llegamos a esta expresión general, o expresándolo de una manera más fácil para computar. De hecho, mañana cuando tengamos el seminario Excel, vamos a ver cómo trabajar con esta expresión. Esta expresión nos enseña que la cantidad de fármaco en el tiempo, es decir, esta X, parte de la dosis, ¿cierto? Digamos que ponemos 100 microgramos. Esos 100 microgramos es el techo de donde comenzamos, y en un decaimiento exponencial, cuya pendiente, entre comillas, porque no hay una pendiente en un decaimiento exponencial, pero la velocidad que lo gobierna es K, y es negativo, y entonces que sea negativo es indicativo de que sea un decaimiento exponencial, en función del tiempo, obviamente. ¿Cuáles son las unidades de K? ¿A alguien se le ocurre cuáles podrían ser las unidades de K? Recuerden que aquí, para que esto tenga lógica matemática, he elevado al número, a toda esa expresión menos kt, debería ser adimensional. Entonces, si es que todo ese exponente es adimensional, ¿cómo?
¿Sería t a la menos 1? ¿Tiempo a la menos 1? Unidades de tiempo a la menos 1, justamente. O 1 partido por las unidades del tiempo, si el tiempo se mide en minutos, o en horas, o en segundos, van a ser esas unidades dependiendo de cómo hayan obtenido K. Y esto puede ser a veces confuso. No hemos tenido problemas en los seminarios pasados de que se equivoquen en esto, porque supongo como tienen hartos ojos mirando el trabajo, como que hay hartas chances para detectar estos problemas, pero a veces los datos se les entregan en minutos y el tiempo de vida media se les entrega en horas, por ejemplo, y hay que hacer las conversiones para que puedan dialogar esas dos informaciones nomás. Pero ténganlo en mente, las unidades de K siempre van a ser unidades de tiempo a la menos 1, y hay que preocuparse de que el tiempo que estén utilizando en la expresión que quieran calcular estén las mismas unidades que las unidades de K que van a ocupar. Antes de pasar a esta expresión, no se ve bien, esta expresión, bueno, una concentración de lo que sea, siempre es cantidad dividido por el volumen que contiene esa solución, ¿cierto? Nuevamente tenemos a nuestro compartimento, un frasquito de los litros que sean, donde voy a disponer la dosis, ¿cierto? Entonces, el cociente entre dosis partido por el volumen de distribución me va a entregar la concentración plasmática, ¿ok? Entonces, con los métodos analíticos que uno ocupa para estudiar farmacocinética, uno determina concentración plasmática, no determina cantidad de droga en el compartimento central, ¿ok? Entonces, si uno hace un estudio farmacocinético, administra una dosis, va sacando muestras de sangre, las pasa por un método analítico y el analista nos entrega concentración plasmática. Entonces, en esta ecuación, la información que yo tengo es cantidad y concentración, que se alcanza con esa cantidad. ¿A qué corresponde entonces este volumen de distribución? Y pongo acá, hay algunos textos que lo definen así, volumen aparente de distribución, como para hacer hincapié en lo tal vez engañoso y confuso a veces, que puede ser este término de volumen de distribución. ¿Okay? Porque cuando yo les hablo de concentración plasmática no tendría sentido pensar que el volumen del plasma es el volumen donde se va a distribuir la dosis que se administre. El volumen del plasma es como 3,5 litros. El volumen de sangre son como 5 litros. El volumen total de líquidos en el cuerpo, dependiendo del tamaño del paciente, pueden ser como unos 40, 35 litros. Entonces, este volumen aparente de distribución, ¿a qué corresponde? Y fíjense que acá tenemos, este es el volumen de plasma, que son, como les decía, como 3,5 litros. Y este es el volumen de distribución de distintos fármacos. Y, bueno, por supuesto se darán cuenta que aquí hay 20 litros para todo este primer grupo. Acá hay uno como de 80 litros, diazepam, digoxina, 240 litros, cloroquina, 13.000, 15.000 litros, incluso encontré en otra parte. Un segundo. El problema de venir a trabajar a la facultad, ¿quién lo habría pensado? Bueno, todos estos volúmenes gigantes, ¿qué lógica tienen, ¿no? ¿Y por qué no es el volumen de plasma? Yo creo que eso es lo que me importa poder explicarle y que lo capturen bien, para entender cómo por qué emergen estos volúmenes y por qué ocupamos estos números al final. Porque sí se ocupan en la clínica sobre todo para calibrar dosificación. Entonces, yo les dije, cuando uno estudia los fármacos por primera vez, antes de que sean compendiados en farmacopeas o lo que sea, o en el Martindale es un buen libro que tiene muchos datos de farmacocinética de los fármacos que se conocen a la fecha. Pero cuando se desarrolla un nuevo fármaco, no se conoce el volumen de distribución. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Tiene las dosis que más o menos piensa que van a tener efectos terapéuticos, las administra y después mide concentraciones plasmáticas. Y el cociente entre cantidad administrada y
la concentración plasmática va a ser el volumen de distribución. Sobre todo se calcula aquí en el tiempo inicial. Exacto, sí, eso es parte de la explicación, lo que dice Carlos. El fármaco difunde también a las células, no solo se limita a circular por la sangre. Efectivamente, el fármaco lo que ocurre es que escapa rápidamente de la circulación y se distribuye por el organismo. Entonces, una vez que definimos volumen de distribución, podemos transformar la ecuación anterior que les mostré a esta expresión que aparece acá, y esta expresión yo diría que va a ser, por lo menos al comienzo del curso, aquella con la que más familiarizados tengan que estar. ¿Ok? La concentración en el tiempo o en todo momento, C del lado izquierdo de la ecuación corresponde a la concentración inicial que se alcanza después de la administración, ponderado por este decaimiento exponencial cuya constante de decaimiento es la constante de eliminación, con el signo negativo, haciéndonos cargo de que es un proceso encargado de disminuir la cantidad, ¿cierto? Y entonces, complementando un poco lo que decía Carlos, creo, en el chat, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que pasa cuando se produce esta administración? Entonces, pensemos en que tenemos aquí un vasito, otro vasito como este, que tiene un medio continuo, agua, lo que sea, y ponemos ahí una dosis de 100 miligramos. Y a falta de cualquier otro elemento en ese vaso, si pongo 100 miligramos y acá tengo 100 ml, la concentración va a ser 1 miligramo por ml, ¿cierto? 100 dividido en 100. Y este otro escenario muestra aquí que tenemos carbón activado. ¿Ok? Y pongo a disolver el mismo compuesto que puse en el escenario A, pero ahora en este escenario donde tengo este material que puede absorber la molécula. Entonces yo pongo los 100 miligramos y digamos que se absorbe en esa superficie, no sé, 30 miligramos. Eso quiere decir que cuando yo tome la muestra del líquido, no voy a encontrar 1 miligramo por ml, ¿cierto? Voy a encontrar 0,7 miligramos por ml, o 70 dividido en 100. Entonces, si yo no conozco el volumen, porque ese es el escenario, ¿cierto? El escenario es que yo no sé cuál es el volumen del recipiente, no sé cuál es el volumen de distribución del fármaco. Solo puedo medir la cantidad que vierto, los 100 miligramos, y la concentración que mido, 1 miligramo por ml. Si yo tengo cantidad de 100 miligramos para despejar el volumen, llego a que esos 100 miligramos dividido por 1 miligramo por ml corresponde a los 100 ml del volumen de distribución de ese primer escenario. Pero en este caso voy a tener... Vamos a escribir. Voy a haber puesto 100 miligramos y voy a medir 0,7 miligramos por ml. Entonces, si alguien tiene una calculadora por ahí... Uy, qué malo este lado. ¿Qué volumen de distribución debería manifestar este escenario? 100 dividido en 0,7. $142,85. ¿Cuánto? 142,86. Perfecto. Más que... A ver, acá tengo. Más que 100, ¿cierto? Que era... O sea, como nosotros hicimos el experimento, sabemos el volumen del recipiente. Pero esto explica por qué ocurren estos volúmenes de distribución aparentes tan grandes. Entonces, en el escenario del organismo, estos carbón activado que puede absorber material, es efectivamente lo que decía Carlos, que el fármaco, una vez que entra en la circulación, se escapa inmediatamente, instantáneamente, porque se alcanza de manera instantánea el equilibrio de distribución, a los órganos que tienen mayor afinidad por la molécula.
Entonces, yo pongo los 100 miligramos, se va el fármaco rápidamente de la circulación y solo puedo medir, no sé, 0,7 o 0,01, lo que sea. Y ahí es donde van apareciendo estos volúmenes de distribución aparente tan grandes. ¿Ok? Creo que aquí mismo venía, sí, acá hay otro ejemplo donde los 100 miligramos se disuelven ahora en dos volúmenes distintos. Así que miren, revisen después esto para ver si entienden bien el concepto de por qué el volumen de distribución puede ser tan diferente. Y bueno, espero que quede claro entonces que el volumen de distribución no tiene que ver con un volumen fisiológico, no tiene nada que ver con el volumen de concentración plasmática. Para que no piensen que el volumen, aunque la concentración plasmática se mide en el plasma, eso sí es correcto, el volumen de distribución corresponde al volumen del compartimento central en este caso. Ahora que hablamos de un compartimento, es el volumen de distribución del compartimento. ¿Ok? Ricardo levantó la mano. Profe, que creo que no me quedó muy claro. Entonces el volumen de distribución cuando se vuelve más grande es porque el fármaco va teniendo más afinidad por ciertos órganos, entonces se va absorbiendo en esos órganos y por eso uno observa menos concentración. Sí, tal cual lo que dijo. Ah, ya. Sí, Simplemente eso. efectivamente. Solo hacer notar que dijo absorción, Ricardo, que no es absorción hacia los órganos, no es como que el fármaco que está en circulación difunde hacia los órganos distintos de la sangre o del fluido plasmático. ¿Ok? Pero sí, efectivamente, lo que repitió Ricardo, súper bien. Otro punto que tiene que ver, o que, bueno, le pone más complejidad a toda esta parte de entendimiento de los volúmenes de distribución, es el rol que juegan las proteínas plasmáticas en la concentración plasmática. Como les dije, si el fármaco circula o lo encontramos poco en sangre o poco en plasma, significa que está harto fuera del plasma, por lo tanto el volumen de distribución va a ser grande, ¿cierto? Voy a tener una dosis que va a responder a una baja concentración, entonces voy a tener el número dividido por un número chico, volumen de distribución grande. Como contraparte, tenemos el rol de las proteínas plasmáticas, ilustradas en albúmina, pero insisto, no es la única proteína plasmática que puede tener un efecto sobre los fármacos. Hay algunos fármacos que viajan en unión a otras proteínas plasmáticas, donde la albuminemia sea tal vez poco relevante para esos fármacos, y a lo mejor tengan que fijarse en otra proteína plasmática, pero como ejemplo, es bueno pensar en torno a la albúmina porque sí afecta a un universo importante de la farmacología que conocemos. Respecto de esto, la unión albúmina es responsable de mantener fármaco en la sangre, porque si el fármaco tiene alta afinidad por la albúmina, no extravasa, no se sale de la vasculatura con la misma facilidad a que si estuviera libre, y además el viajar unido a la albúmina podría protegerlo, entre comillas, de efectos metabólicos, porque las enzimas requieren que el fármaco esté disponible en solución para poder actuar sobre él de manera metabólica. Y la unión a la albúmina, por una cuestión estérica, hace menos accesible al fármaco a procesos metabólicos o procesos de extravasación, es decir, salida de la vasculatura. Raya para la suma. Si el fármaco tiene alta afinidad por la albúmina, va a viajar mucho en la sangre y en el plasma, por lo tanto el volumen de distribución va a ser más bajo, porque voy a tener el escenario donde poco fármaco sale de circulación sistémica hacia los órganos. Entonces, en este gráfico de acá, uno podría decir que estos fármacos acá abajo tienen más afinidad por órganos que están fuera de la circulación y mucho menos que viajar en unión a la albúmina, mientras que estos fármacos que están acá arriba seguramente tengan una alta afinidad por albúmina, de modo de que el volumen de distribución es bajo, porque gran parte de la dosis queda retenido en circulación sistémica
gracias al efecto de la unión a la albúmina o la unión a las proteínas. Entonces, alta unión a proteína disminuye el volumen de distribución. Baja unión a proteínas podría ser indicativo de un gran volumen de distribución. Sí, Ricardo, adelante. Profe, me surgió una duda. Cuando el fármaco está unido a la albúmina, a nivel como metodológico, ¿se puede medir esa cantidad de fármaco que está unido a la albúmina como concentración plasmática? ¿O como Sí, que... por defecto se cuantifica como fármaco en plasma, como parte de la concentración plasmática, pero existen metodologías que hacen la separación, que pueden cuantificar fármaco libre y fármaco unido a proteína. Bueno, por lo general es la concentración total plasmática y después medir concentración de fármaco unido a proteína y la diferencia entre los dos da el fármaco libre. Pero usualmente uno tiene la concentración total plasmática y después si uno quiere hacer como doble clic en eso, puede hacer la distinción entre fármaco unido y fármaco libre. Ya, perfecto, gracias. Respecto del reconocimiento del modelo, aquellas acciones que ustedes van a hacer para reconocer qué modelo farmacocinético están observando en los datos de concentración plasmática en el tiempo, siempre va a ser graficar. Cuando nosotros les pidamos en evaluaciones, les pidamos reconozca el modelo que gobierna la farmacocinética de este fármaco, le vamos a dar una tabla de datos de concentración plasmática y tiempo, o tiempo, concentración plasmática. Entonces, si ustedes solo miran los datos, no van a poder cachar nada. La única forma de poder reconocer qué tipo de modelo están observando es graficando y tratar de entender si se ajusta o no a esta expresión matemática. Básicamente, si se ajusta a la expresión matemática, corresponde a ese modelo. Si no se ajusta a esa, hay que buscar una siguiente expresión matemática a la que sí se ajuste y decir, bueno, ya, entonces es... Eventualmente van a conocer varios modelos, entonces eso podría ser tedioso, como de ajustar a cada uno de los modelos. Por eso hacen el gráfico y mañana, o bueno, si a lo mejor ya conocen, les voy a mostrar cómo poder representar en ese gráfico ilustra un decaimiento exponencial. No era eso como lo quería pintar. No. Quería seguir la tendencia. Este decaimiento exponencial expresado como en un eje cartesiano, ¿no? Donde el eje X y el eje Y crecen de manera lineal. Cuando ocupamos un gráfico semilogarítmico en Y, es decir, que Y lo representamos como un eje logarítmico, ese gráfico se debería transformar en una línea recta con pendiente negativa, donde la pendiente aquí va a ser menos K. ¿Cómo sabemos que el modelo es de uno o dos compartimentos? Porque esto es lo que tenemos que distinguir, si es que los datos de concentración plasmática que estamos viendo es de un compartimento o dos o más compartimentos. Cuando veamos la clase de dos compartimentos vamos a entender la matemática que representa esto, pero gráficamente un modelo de dos compartimentos, yo les dije, porque el volumen de, perdón, el equilibrio de distribución se alcanza de manera no instantánea y que entonces uno podía ver el proceso de distribución en los datos de concentración plasmática. Y con eso quise decir que en un modelo de dos compartimentos yo observo, lo voy a dibujar, un proceso de acelerado de distribución y luego una cinética de eliminación. Entonces, lo que estoy haciendo es ver dos pendientes, pongo una pendiente acá terminal en el proceso de eliminación y otra velocidad en el proceso de distribución. Y eso es cuando los datos de concentración plasmática se ven así, esto es indicativo de un modelo de dos compartimentos.
Entonces, cuando les decimos nuevamente, volviendo a la tarea de entender de lo que queremos hacer con esta diapo, es, ustedes tienen una tabla de datos, la grafican en el Excel, hacen el eje Y logarítmico y ven cómo se manifiestan los datos de concentración plasmática. Si es todo una línea que puede ser representada en una constante, entonces tenemos un modelo de un compartimento. Pero si vemos este proceso más rápido al inicio y después una constante de eliminación, es porque tenemos, bueno, dos términos exponenciales que dan cuenta de un modelo de dos compartimentos. Cuando tengamos la clase de dos compartimentos, ahí vamos a tener datos para comparar y todo eso, pero por ahora sepan que reconocer los modelos farmacocinéticos tiene mucho que ver con graficar los datos de concentración plasmática y desde ahí poder decir, sí, yo miro esto y los datos se comportan como si fueran un bolus intravenoso de un compartimento. Hay una pregunta en el chat. Y en la práctica, eso lo vemos con el valor de R cuadrado, no solo con el R cuadrado, y cuando tengamos los seminarios de dos compartimentos, hagan el ejercicio, porque a veces esta región contribuye tan poco a la determinación de un R cuadrado, no sé si se acuerdan cómo se calcula el R cuadrado, pero es calcular las diferencias sobre una supuesta recta, que sería proyectar una recta completa sobre todos los datos. A veces la contribución de esos primeros datos es muy poco respecto de las modificaciones del resto de los datos, entonces el R cuadrado puede que igualmente dé muy bueno, como 0,95, por ejemplo. ¿La dura, Ricardo? Voy a borrar un poco de cosas para ver si es que lo sigue viendo igual. Pero entonces, Carlos, el R cuadrado no siempre es un buen indicador del tipo de modelo. Y sí, graficar y poder tomar una decisión a partir de lo que están observando puede ser una mejor representación. Y así es como lo vamos a evaluar nosotros. Es como ustedes nos van a responder desde haber graficado y decir gráficamente esto pareciera que se comporta como un modelo tanto o un modelo tanto. Sí, pues es la curva verde que dibuje Ricardo. Sí, sí es. A esa, ya, bacán. Sí, porque la línea azul, ese es el modelo de un compartimento. Un punto que no había hecho aún, lo voy a dibujar en otro color, es para hacer el contraste entre reconocer un bolus intravenoso versus administración oral. Y esto es sencillo porque administración oral no partimos con fármaco en sangre, po. No tenemos el proceso instantáneo de depositar toda esa dosis en la circulación sistémica, acuérdense, y ya lo ensayaron en tecnología y van a venir a hacer disolución acá. El fármaco está sólido, cristalino, tiene que interactuar con el medio, desintegrarse, luego disolverse o derechamente solo disolverse, proceder por el proceso de absorción y recién ahí empezamos a verlo en circulación sistémica. Entonces, a diferencia del bolus, donde partimos de un máximo y luego solo vemos eliminación, administración extravascular se ve desde cero, partimos de abajo, subimos a un pic y después tenemos el proceso de eliminación. ¿Okay? Entonces, distinguir entre uno y dos compartimentos puede ser difícil, pero distinguir entre intravenoso y administración extravascular, lo mínimo de lo mínimo que les voy a pedir. Entonces, extravascular siempre parte de abajo, ¿no? Puede partir del 0,0, puede partir un poco desfasado, porque a veces la disolución es más lenta de lo que uno quisiera, entonces eso atrasa el proceso de absorción y atrasa la aparición en concentración plasmática. Ya, bueno, hemos hablado de la constante de eliminación, del volumen de distribución. Hablemos ahora del proceso de vida media, o la magnitud de... ¿Sí? Yo creo que alguien tenía dudas. Sí, creo que Adelante, no se Karina. escuchaba. Sí, disculpe, profe. Es que en la... ¿Puedo volver a la diapo anterior? Puedo, sí, puedo.
Cuando era el modelo donde está el modelo de 2 compartimentos, ¿Ya? la región acelerada, ¿usted se refiere a que viene a tener una constante distinta? O sea, es como que hubiesen 2 constantes, una constante en la región acelerada y otra constante diferente en la región como más lineal. Efectivamente, efectivamente. No, no son dos líneas así. Ups. No son dos líneas así. No es así porque esta fase de acá es la combinación de dos constantes. Por eso se ve como una llegada media rápida y suavizada hacia la constante de eliminación, que sería como este proceso más terminal. Porque aquí están contribuyendo el proceso de distribución al mismo tiempo que el proceso de eliminación. Pues si cuando el fármaco entra en la circulación, todo ocurre al mismo tiempo, a distintas velocidades, pero al mismo tiempo. Entonces, las enzimas no esperan nada, pues empiezan a atacar y a eliminar, o el proceso de filtración glomerular empieza a ocurrir de inmediato. Entonces, en esta fase temprano ocurre de manera combinada el proceso de distribución con el proceso de eliminación, y en tiempos tardíos, cuando se alcanza el equilibrio de distribución, ahí sí solo vemos reflejada la constante del proceso de eliminación. Entonces, con eso en mente es que uno después hace el tratamiento de datos. Ah, y entonces cuando era el modelo de solamente un compartimento, es porque solo hay eliminación, no hay Exacto, distribución. porque solo hay eliminación. Por eso, y bueno, que quedó súper tapada la línea en el fondo, pero eso es la línea recta de acá abajo, que Ya, solo vemos el efecto de K, o bueno, menos K, en el descriptor de velocidad. ya, gracias, profe. Uh-huh. Vamos con vida media. Bueno, esta definición de vida media, recuérdenla para toda la vida, es la definición como universal. La descripción matemática de esto depende de la ecuación que esté gobernando el proceso que analizamos. Pero la definición de vida media es solo esta, es el tiempo que es necesario para que disminuya la cantidad o el proceso que estamos evaluando a la mitad. Entonces, lo que hacemos es bajarlo a la ecuación que gobierna el proceso que estudiamos. Entonces, tomamos esta ecuación y decimos, bueno, ¿qué pasa para que se cumpla esto? ¿Cierto? Tiempo requerido para que una cantidad disminuya a la mitad. Entonces, que lleguemos a la mitad de la concentración inicial. Y ahí, bueno, se cancela esto de un lado a otro de la ecuación, quedamos con esta expresión y moviendo, despejando y moviendo los términos para un lado y para otro, llegamos a esta expresión, pero que aplica para esta ecuación, ¿cierto? Es decir, este tiempo de vida media lo podemos utilizar cuando miramos el proceso de eliminación en un bolus intravenoso de un modelo de un compartimento, ¿ok? Hago este hincapié para que más adelante se van a complejizar los modelos y los tiempos de vida media pueden tener otro aspecto en ecuación, ¿no? Profe, Pero la definición inicial persiste, ¿sí? todo esto, esta ecuación aplica a ecuaciones de orden 1, ¿cierto? O cualquier ecuación. Esto aplica para esta ecuación, pero que sí, coincidentemente tiene que ver con que la cinética es de primer orden. Pero si acá tuviéramos otro término más, no sé, A por E elevado a menos beta por T, el tiempo de vida media sería distinto, o uno podría capturar otros tiempos de vida media. Entonces, el punto que quiero hacer acá es que esta ecuación que vemos aquí la podemos utilizar en este escenario, que es bolus intravenoso en un modelo de un compartimento. En otros escenarios a veces se va a aparecer, pero a veces no tiene nada que ver, sobre todo en las cinéticas de orden cero, el tiempo de vida media ni se parece a esta expresión. Pero para este escenario, bolus intravenoso en un modelo de un compartimento, sí ocupamos esta expresión matemática que está acá. Entonces,
si hiciéramos una tabla que muestre esto, cuántos tiempos de vidas medias van avanzando y entonces cuánto se ha eliminado. Recuerden, la definición de tiempo de vida media es reducir a la mitad la cantidad que me queda en ese momento, ¿cierto? Entonces, cuando pasa un tiempo de vida media, paso del 100% al 50% porque se redujo a la mitad, ¿cierto? Cuando pasa una segunda vida media, me quedaba 50, de la primera a la segunda, entonces voy a eliminar 25, ¿cierto? Voy a haber eliminado entonces 50 más 25, 75, y me va a quedar 25, todavía remanente. Y así voy cortando el número por 2 cada vez que avanzan las vidas medias. ¿Por qué tiene relevancia hacer este análisis? Porque, primero, matemáticamente, nunca vamos a alcanzar 0% remanente. Entonces, si alguien les pregunta a ustedes, bueno, ¿cuánto va a tardar el paciente en quedar libre del fármaco? Usted le puede responder que matemáticamente nunca va a estar libre del fármaco. No, van a dejar de detectarlo, ¿cierto? Entonces hay que hacer una estimación de cuánto tiempo va a tardar para que sea como significativamente no detectable, ¿cierto? Y eso ocurre, o la convención que ocupamos en farmacocinética, ocurre en este espacio, entre 5 a 7 vidas medias. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un fármaco cuya vida media son 7 horas, alguien le pregunta, ¿cuánto va a tardar el paciente en estar libre del fármaco? Ustedes calculan, digamos que en ese caso vamos a ocupar 5 vidas medias y vamos a decir, si la vida media son 7 horas, por 5, 35. En 35 horas más, el paciente va a estar libre de fármaco. Si quieren ser más conservadores, pueden ocupar el número de 7, voy a decir, ya, mira, para estar bien seguro, ocupemos 7 vidas medias, 7 por 7, 49. En 49 horas más va a estar libre de fármaco. Hay otro texto que sitúa aquí un punto en 4,32 vidas medias. Eso es lo necesario para llegar al 95% de lo eliminado. Otro parámetro que se podría ocupar. Nuevamente, dependiendo de la convención que quieran ocupar, es el número al que van a llegar al final. ¿Ok? Eso respecto a las vidas medias. Hablemos del clearance. El clearance es, bueno, la traducción literal es aclaramiento, ¿no? Es cómo la concentración plasmática o el volumen del compartimento central se va aclarando, entre comillas, se va limpiando de presencia del fármaco. La idea es estimar la velocidad con la que se limpian unidades de volumen. Es un parámetro medio raro, es cuán rápido se van limpiando unidades de volumen. Y siempre se computa, por lo menos en este escenario del intravenoso, bolus intravenoso de un compartimento, el cociente entre, o el producto entre la constante de eliminación y el volumen de distribución. Estamos en la hora, sí. Está bien. Sí, voy a dejar solo el clearance abordado antes de abrir área bajo la curva, porque área bajo la curva nos da un poquitito más, nos va a obligar a explicar un poquito más de cosas, pero sobre el clearance, bueno, como les decía, pues se mide en litros por hora, por ejemplo, y es cuántos litros del volumen de distribución se van limpiando en unidad de tiempo. Por eso se computa por la constante de eliminación, y del mismo modo, al comienzo les decía que la constante de eliminación podía ser la combinación de todos los procesos de eliminación, el clearance también, o el clearance total, cuando se calcula con la constante de eliminación global, es la combinación de todos los procesos de aclaramiento. Ya, dejémoslo acá, y después esto es como más, cosas matemáticas. Sí, adelante. En el caso del clearance, ahí me entra la curiosidad. En el caso de pacientes con condiciones especiales, ¿cómo se aborda? ¿No va a ser el mismo que un paciente normal? ¿O esto es meramente Correcto. como la generalidad? Sí, para explicar? No, su intuición es correcta. Efectivamente, los pacientes
pueden tener funciones de eliminación truncadas, por cierto, si están, bueno, si están en el hospital o en la clínica, es porque hay algo mal con su salud. Entonces, el proceso de eliminación puede estar fallando en alguna parte. Lo importante es tratar de entender dónde, porque si entendemos dónde, podemos entender cómo impacta eso al proceso de depuración, al clearance. Lo vamos a ver Claro, con y ahí ejemplos ya- concretos, pero sí se modifica. Claro, entiendo. Gracias. Ok. El volumen de distribución rara vez cambia. Sería muy extraño porque es como, eso es como un cambio más global en las propiedades físico-químicas del paciente, básicamente, o como alguna falla de un órgano muy importante. Entonces, el volumen de distribución es uno de los parámetros más constantes que se pueden sostener en clínica. Y está tabulado, si van a textos compendiales como el Martindale, lo van a ver publicado por kilogramos de peso, sí, porque un paciente grande de un paciente chico son bien distintos, entonces se publican los números en litros por kilogramos de peso y entonces así podemos ponderar un paciente de 70, 80, 90 kilos o de 50, 60. Y entonces lo que sí cambia principalmente es el proceso de eliminación, es decir, la constante de eliminación. Y ahí vamos a ver cómo eso se desglosa, Carlos, para no anticipar esa parte. ¿Ok? Creo que había visto una mano levantada. Sí, profe, era yo, pero después contestó lo que yo tenía como duda. Entonces, Ya, bacán. Sí, bueno, dejamos algunas cosas enunciadas, no estamos sobre la hora, así que me imagino que van a tener más dudas, pero dejémoslo aquí por hoy. Si tienen dudas de lo que ya hemos visto, eso sí, coméntenme ahora para que quede grabado, y si no, nos vemos mañana a las 9:15 con todo el curso que no le toque el trabajo práctico temprano. Vamos a... Chao, profe. Sí, Ricardo. Chao. Me despido. Nos vemos. Mañana lo que vamos a hacer es partir como la primera hora o un poquito menos, determinar las diapositivas que nos quedaron pendientes hoy y ya después nos ponemos en el seminario del Excel para revisar esa información. ¿Ok? Eso, nos vemos entonces. Chao, chao todos. Chao. Chao, que estén bien. Profe, chao, profe. Chao, profe. Mañana, Gracias. éxito a los que empiezan el Cuídense. laboratorio mañana. Gracias. Chao, chao, chao.